sobre cuáles son las enfermedades que más le llegan a su consulta, doctora. ¿Cuáles son las personas que más le llegan? ¿Cuáles son las virosis? Eh, Actualmente, en los últimos 2 meses, te puedo decir con toda una alta incidencia, las hiperreactividades bronquiales, asma bronquial. El asma bronquial forma parte de la consulta diaria, es un boom. Las enfermedades respiratorias sí pueden ser prevenibles, si bien hay patologías que son comorbilidades que están con algunos pacientes, como diabetes, cardiovasculares previas, oncológicas, inmunológicas, pues que son per se del paciente, pues en este caso mi recomendación es estas enfermedades mantenerlas controladas con sus médicos especialistas, su facultativo. Hay personas de que con EVOC prácticamente sí tienen que tener básicamente tratamiento durante toda la vida. Sí, esa es una gran diferencia entre asma y EPOC. Las dos son enfermedades obstructivas crónicas. La gran diferencia es que el asma es reversible, puede volver a su estado normal de manera farmacológica y no necesita tratamiento controlador, mientras que el EPOC es irreversible, no revierte la vía aérea, permanece obstruida, todo lo contrario, es progresiva, va avanzando. De hecho, la EPOC tiene su único diagnóstico es utilizando la prueba de la espirometría y tiene 4 grados, desde grado 1 hasta grado 4. Buenas tardes, amigos oyentes de la 94.5. Hoy estamos en un nuevo programa de su guía médica en radio, conversando con especialistas. Hoy lo estamos haciendo fuera de la emisora. Estamos en el Café Ohana, en el Centro Comercial Madeira Shopping de la avenida 16, acá en el Vigía. Estamos como Ohana CA en Instagram, @OhanaCA. Y pues para que sepan, aquí tenemos ricos desayunos, almuerzos, hamburguesas, perros calientes, salchipapas, deditos mozzarella, pequeños y mucho más. Y por supuesto se cuenta con delivery al 0414-752-9343. Entonces pues es un excelente ambiente. Muchas gracias por prestarnos sus instalaciones para su programa Guía Médica en Radio, conversando con especialistas. Hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Yamile Aparicio. Ella es neumonólogo, médico neumonólogo. Ella es egresada como médico cirujano de la Universidad de los Andes y como neumonólogo también de la Universidad de los Andes. Miembro activa de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax y de la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía de Tórax. Ella presta sus servicios aquí en el Vigía y en Santa Bárbara. Ella ve aquí en la Clínica Panamericana y ve en Santa Bárbara también, previa cita. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Francisco Ángel y mi número telefónico es 0414-375-3783. Para cualquier duda, cualquier comentario, preguntas, me escriben por allí a mi WhatsApp y con mucho gusto les sabré responder. Doctora, un saludo para la audiencia. Buenas tardes, doctora. Agradecida a usted por la invitación y encantada de estar compartiendo este espacio, siendo útil para la población, informando sobre temas tan importantes como es la salud respiratoria. Sí, señora, la idea es precisamente esa, tratar de que las personas de la calle pues, puedan escuchar de un especialista con palabras comprensibles, que no sea, muchas veces los pacientes me dicen, uno sale de consulta y sale como que si le hubiesen hablado en chino. Entonces esa es la idea, que nosotros tengamos aquí la posibilidad de decirle las cosas con mucha claridad. Doctora, pues como les dije, usted es neumonólogo, ¿verdad? Neumonólogo egresado de la Universidad de los Andes. ¿Qué patologías? Bueno, sabemos que los neumonólogos primero tienen que ser médicos generales, luego hacer una especialidad de 3 años en la universidad y luego sí son especialistas. ¿Qué patologías son las que ve el neumonólogo? ¿De qué se encarga el neumonólogo? Bien, el neumonólogo se encarga de realizar diagnóstico de patologías respiratorias agudas y crónicas, y no solo la esfera curativa, sino preventiva. Prevenir enfermedades respiratorias agudas, crónicas, tanto en pacientes adultos como en pediátricos. Llama la atención mucho el tema de la parte preventiva, porque pues, se ha perdido mucho en los últimos años lo que es la medicina primaria,
y desde el punto de vista de ambulatorios o centros de asistencia de salud primaria, pues es el principal piedra angular de evitar lo que es un gran problema en la salud pública. ¿Bien? Sí, lo ideal es eso, prevenir. Es mejor prevenir que curar, eso sería Exacto. lo ideal. Y en estas patologías, ¿cuáles son las más frecuentes? Aquí en el Vigía, porque realmente bueno, pues, hablamos de nuestra localidad. Exacto. Dentro de las patologías respiratorias vamos a definirlas en dos grandes gamas, lo que son las agudas y las crónicas. Dentro de las agudas tenemos lo que son los resfriado común, lo que es la gripe, que son patologías que últimamente están asociadas con procesos también estacionales, ¿sí? Como bien sabemos, Venezuela, por su ubicación geográfica, no cuenta con las 4 estaciones geográficas, sin embargo, sí tiene estacionales, sin embargo, sí tiene lo que es las épocas de lluvia. Este año ha sido muy particular, fíjate que ya estamos en abril, finales de abril, y todavía hay épocas de lluvia, y esto se asocia a procesos de infecciones respiratorias agudas como asociadas a lo que es el resfriado común, ¿sí? Procesos virales, dentro de los cuales tenemos virus sincitial respiratorio, influenza, para influenza, SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Muchos pacientes desconocen que estos son patologías del pasado. COVID-19 solamente fue del 2019. Evidentemente esto no es así, ya forma parte de una enfermedad endémica y actualmente estamos manejando mucho el metaneumovirus. Dentro de las patologías crónicas en esta localidad del Vigía, vamos a hablar sobre la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad, si bien pareciera del pasado, no es así. Vigía está adyacente a la zona sur del lago de Maracaibo y desde hace 4, casi 5 años que estoy en esta localidad ejerciendo la especialidad, me he dado cuenta que hay un repunte muy alto de lo que son los diagnósticos por tuberculosis, ¿sí? Y que lamentablemente son patologías que el paciente las viene padeciendo de hace 4 o 5 años atrás. Entonces, forma parte de la salud pública, que si bien podemos diagnosticar a tiempo y tratar al paciente, son enfermedades totalmente curables, ¿bien? Ahora fíjese, doctora, cuando usted dice que patologías como la tuberculosis, que son enfermedades crónicas, es posible que el paciente las tenga o las venga padeciendo de varios años antes, 2, 3 años antes. Sí, ahí quiero aclarar algo en cuanto a lo que es la cronología. Hablamos de crónica y agudo. Podemos diagnosticar a un paciente con tuberculosis y no necesariamente es la palabra crónica, ¿sí? Puede estar asociada a una infección aguda. Cuando hablamos de crónica, quiero aclarar que son patologías que, si bien en el tiempo permanecen y son progresivas, como por ejemplo el asma y EPOC, son enfermedades obstructivas crónicas, que más adelante podemos hablar un poco de esto, hay una gran diferencia. Es una neumopatía obstructiva, hay una obstrucción de los bronquios y hay una gran diferencia en cuanto en que en el asma la obstrucción es reversible, mientras que el EPOC es irreversible. El paciente progresa con la obstrucción de la vía aérea, por lo cual debe estar medicado de manera permanente. Cuando hablamos de tuberculosis, puede estar diagnosticado dentro de un tiempo muy corto y llamamos a que es una infección aguda diagnosticada. ¿Es curable? Sí, totalmente curable. Ahora, la tuberculosis, eso que usted dice que pudo haberla padecido varios años antes, pero eso tiene sintomatología desde el principio, es que a veces no ha sido diagnosticada adecuadamente. Exactamente. Por ejemplo, hablamos la fibrosis pulmonar, es una enfermedad crónica y fue generada, por ejemplo, por una tuberculosis. La tuberculosis es una infección que, si bien se pudo diagnosticar a tiempo como una infección aguda, pues no generó o no progresó la fibrosis pulmonar. Entonces, ahí es donde entra dentro de esta gama de patologías respiratorias la patología crónica, que sería la fibrosis pulmonar, pero fue ocasionada por una tuberculosis que no se diagnosticó en su momento, efectivamente. Es importante tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque realmente la tuberculosis es una enfermedad de pacientes inmunocomprometidos. Así es. ¿Es así? De manera que un paciente puede tener tuberculosis, puede evolucionar hacia fibrosis pulmonar porque el mismo organismo, pues digamos, encapsula la enfermedad, la autocontrola. Sí, cuando hablamos de a quiénes afectan la tuberculosis, porque si bien pareciera que es una enfermedad del pasado, no es así, todavía está en la actualidad,
sí tiene ciertos factores de riesgo a quienes pacientes son más vulnerables. Y ahí es donde tomamos ese punto que usted tomó muy importante, que son los pacientes con inmunodepresión, sistema inmunológico depresivo, como son los pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, los pacientes incluso de acuerdo a la condición epidemiológica o social, en desnutrición, malnutrición, pacientes con patologías inmunológicas, pacientes privados de libertad, hacinamiento. Entonces son factores de riesgo que dependen y también hay factores de riesgo que han aparecido nuevamente, como son los factores psicológicos. También la depresión trae como consecuencia problemas de déficit del sistema inmunológico. Sí, ya está estudiado y actualmente la salud mental está afectando mucho la vulnerabilidad del paciente para adquirir este tipo de patologías. Lamentablemente es así y se ha visto mucho. Entonces, por eso es que el repunte de ese tipo de enfermedades, porque cuando el paciente tiene su inmunidad muy bien, pues es muy poco probable, a pesar de que esté en contacto con un paciente con tuberculosis, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de tuberculosis, pues que vaya a tener una enfermedad, digamos, aflore, pues la enfermedad en él es muy poco probable. Sí. Y lo mismo pasa con los virus, aunque a pesar de que tenemos tanta tela que cortar con los virus, pero ahí sí no nos vamos a meter con eso. Pero también los virus tienen mucho que ver, porque muchas veces muchos pacientes se habrán dado cuenta que llegan a algún sitio y le dicen, mire, yo quiero que usted me haga, a ver si yo tengo dengue, por ejemplo, si yo tuve dengue, si yo tuve COVID, o si yo tengo COVID. Y resulta que cuando aparece la infección, es una infección pasada, porque uno se da cuenta, depende de la inmunoglobulina que tenga. Exacto. Entonces, por los anticuerpos uno sabe que es una enfermedad del pasado, que él la padeció. Que la padeció, tuvo contacto previo. Tuvo contacto previo y no se dio cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Su inmunidad es excelente, no fue necesario que se le hiciera ningún tratamiento, ni siquiera que fuera el médico. Exactamente, sí, pasa mucho. No sé si le pasó a usted también, doctor, en la consulta, que bueno, finalmente hubo una patología, se trató y el paciente se da de alta, porque da de alta no es simplemente egresarlo de un centro hospitalario. A veces nosotros manejamos una patología dentro de un seguimiento clínico ambulatorio y luego damos de alta al paciente. Y el paciente pregunta, doctora o doctor, ¿qué puedo tomar para yo recuperar mis defensas, vitaminas? Y realmente el sistema inmunológico, bueno, Dios es tan perfecto que nos creó de una manera perfecta. Nosotros tenemos un sistema inmunológico muy rico, pues nos defiende ante este tipo de agentes, ¿sí? ¿Y cuál es la recomendación? Buena alimentación, ejercicio, calidad de vida, evitar vicios, trasnochos. Dentro de lo que cabe es mantener nuestro sistema inmunológico, que desde la creación o desde el vientre de nuestra madre ya tenemos el sistema inmunológico, que luego empieza con la inmunidad innata, lo que es lactancia materna, luego el sistema de inmunización, vacunas, y bueno, mantener todo este tipo de hábitos que son saludables para preservar esta inmunidad. Claro, hay que tomar en cuenta eso, que muchas veces nosotros nos asustamos, que hay la gripe, ahí ya todo el mundo está con gripe y a mí no me ha dado. Bueno, gracias a Dios no le ha dado, porque su sistema inmune es capaz de revertir, de llevar al virus a autolimitarlo y sin síntomas, o muchas veces de repente sí un síntoma. Una tontería, una tosecita. Exacto, sí, una fiebrecita. De hecho, siempre que hay fiebre es como que la alerta de que nuestro sistema inmunológico está trabajando. Dejémoslo trabajar, está haciendo su trabajo. ¿Sí? Así es. Por supuesto, el tratamiento sintomático, buena hidratación y un antipirético, porque bueno, la fiebre siempre decae un poco al paciente, por supuesto, pero esto es algo autolimitado. La fiebre es muy alta. Sí, la fiebre es muy alta, sí, exacto. Entonces, eso es importante que lo toquemos, lo vamos a tocar después, pero vamos a redondear el tema sobre cuáles son las enfermedades que más le llegan a su consulta, doctora. ¿Cuáles son las personas que más le llegan? ¿Cuáles son las virosis? Actualmente, en los últimos 2 meses, te puedo decir con toda una alta incidencia, las hiperreactividades bronquiales, asma bronquial. El asma bronquial forma parte de la consulta diaria, es un boom
impresionante y está asociado a los cambios climáticos. Esa hiperactividad bronquial que no es más que la hiperrespuesta inflamatoria de las vías aéreas, tanto superiores e inferiores. Cuando hablamos de inferiores hablamos de asma bronquial ante la exposición a un alergeno. Alergeno puede ser una corriente de frío, una sustancia irritante, aerosoles, un virus, una bacteria. Y en este caso, bueno, cuando hablamos de virus no tratamos a la etiología como el virus, sino tratamos a los síntomas. Por ejemplo, la hiperactividad bronquial o la crisis de asma. Esas son las principales, la principal patología que estoy viendo actualmente. Sin embargo, le sigue la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, condicionada por factores, exposición a productos de biomasa, llámense agentes como el humo de leña, el tabaco, representa la principal causa, enfermedades ocupacionales, choferes, pacientes que trabajan con lo que es granito, lo que es albañilería, latoneros, pintores de carro. En esta zona he tenido varios pacientes con fibrosis pulmonar avanzada, pues lamentablemente son patologías que no son irreversibles por ocupación. Sí. Más de 30 años con esta ocupación. Doctora, vamos a ir a un corte en breve, pero quisiera dejar en el aire dos cosas importantes. Primero, todas estas enfermedades que están ahora repuntando, tanto las virosis como esas asmas que son, digamos, asmas reagudizadas, tuberculosis, la base fundamental ha sido, en parte, pues, la parte económica, socioeconómica tiene mucho que ver. Sí. Porque si hablamos de tuberculosis, pues vamos a tener esos pacientes que usted ya nombró, inmunocomprometidos de alguna manera. Los pacientes asmáticos de alguna manera también se inmunocomprometen, pero también hay algo importante en los asmáticos, que disminuye la cantidad de medicamentos que usan y que deberían estar usando crónicamente para que esa asma no se reagudice. Exactamente, no aparezcan las crisis. Exacto, para que no aparezcan las crisis. Pero hay que tomar en cuenta, y siempre me gusta aclarar esa situación, cuál es el tratamiento ideal. Entonces, para la próxima parte vamos a hablar de ese tratamiento ideal y sobre todo de la parte de antibióticos. Cómo usar antibióticos, cómo usar los esteroides. Yo siempre le digo a mis pacientes, los que más usan esteroides son los oftalmólogos y los neumonólogos. Sí. Así es, sí, efectivamente, sí, los neumólogos. Sí. Y yo diría en tercer lugar los reumatólogos, con enfermedades inmunológicas. También. Bueno, esas son tres patologías que van ahí a la cabeza. Especialidades, sí. Bueno, doctora, estamos con la doctora, ella es neumonólogo y estamos desde Ojana. Mi nombre es Francisco Ángel, 375-3783, 0414-375-3783, ya regresamos. Bueno, continuamos con nuestra guía médica en radio, hoy con la doctora Yamilia Aparicio, neumonólogo. Estamos hablando sobre los motivos de consulta más importantes en su consulta y ella pues habla mucho de esas virosis y de esas hiperreactividades bronquiales que lo que hacen es que se reagudizan. Entonces queríamos escuchar de usted cuáles serían los mejores tratamientos en estos casos, tanto para esas virosis como para esas asmas reagudizadas. Bueno, en el caso de infecciones virales, el tratamiento es netamente sintomático. ¿A qué se refiere sintomático? Si el paciente presenta fiebre, un antipirético, acetaminofén, si hay cuadros de hiperreactividad bronquial. Si es un paciente previamente asmático, pues se debe colocar su broncolatador de acción corta. Este paciente asmático debe haber tenido una consulta o un seguimiento con su neumonólogo, el cual le debe haber explicado qué hacer en caso de crisis, porque puede ser una exacerbación ante cualquier proceso, dentro de ellos lo que nombré previamente, procesos de alergia, de atopia o de infecciones virales. Su broncodilatador, que es el salbutamol, y buena hidratación. ¿Qué hacer en caso de que el paciente no sea asmático, pero presenta sintomatología ante un proceso viral, como por ejemplo una hiperreactividad bronquial, que es esa sensación de opresión en el pecho, tos, o incluso refiere a sentirse piticos, lo que son sibilantes? Aquí hay algo muy importante, recordar que no todo lo que silba es asma, sin embargo el asma siempre silba. ¿Qué significa? Si un paciente se escucha un silbido sibilante con opresión torácica, es una hiperreactividad bronquial, pues en ese momento pues debe acudir al médico
de atención primaria o un subespecialista, neumólogo en su defecto, para colocar tratamiento sintomático de momento y hacerle seguimiento al paciente, evaluando posteriormente si es un paciente asmático o no. Pero de entrada, un paciente con sintomatología aguda por un proceso viral, el tratamiento es netamente sintomático. No se coloca antibiótico en ninguno de estos casos. Perfecto, eso es lo que quería escuchar y que quería que el público, porque se nos hace a veces muy difícil salir de la consulta de un médico, cualquier médico, si un paciente tiene fiebre, ¿por qué no me le puso antibiótico? Y si un paciente tiene dificultad respiratoria e incluso hasta dolor de cabeza muchas veces, ¿por qué no le puso un esteroide? ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos muy claro que el criterio médico prevalece, debe prevalecer. Porque muchas veces salen de un médico y se van a otro, y se van a otro más adelante y a otro, hasta que le consigue el médico que le ponga el antibiótico. Y que le ponga un esteroide. Un esteroide. Y muchos médicos pues son complacientes en el sentido de que, bueno, ya que usted quiere un antibiótico, pues vamos a ponérselo. Pero el detalle no es que le haga falta o no le haga falta el antibiótico, sino que se ha demostrado, y eso está escrito, que los pacientes con síndromes virales evolucionan más tórpidamente cuando se hace el tratamiento antibiótico si no lo necesita. Efectivamente, antibiótico-terapia y el uso del esteroide, que si bien es un desinflamatorio sistémico, tiene un efecto secundario que es deprimir el sistema inmunológico. Entonces, empeoraría. La evolución sería tórpida, después estacionaria en su caso, del cuadro clínico del paciente. Con el antibiótico, la explicación de que empeora es que el antibiótico barre con todo. Entonces ahí está la microbiota también, que está ahorita muy de moda, porque cada vez se está estudiando cada vez más, que la misma microbiota es la que se encarga de ayudarnos a salir de esos cuadros, efectivamente, ¿no? A mejorar el sistema inmunológico. Entonces, si nosotros arrasamos con todo, pues por supuesto, ese cuadro viral que probablemente iba a durar lo que normalmente dura, entre 3 a 5 días, va a durar hasta un mes. Hablando de la prolongación de los síntomas, actualmente hay procesos virales en los cuales pues, el cuadro inicia con malestar general, fiebre, artralgias, mialgias, bueno, para que la población pueda entender que son dolores musculares, articulaciones. Okay. Pues por lo general dura 3 a 5 días. Hay una inflamación de la vía aérea superior y genera una tos seca. Actualmente esta tos seca está durando, se puede extender de 2 a 3 semanas y sin embargo esto no indica que el paciente amerita antibióticos, sino es una inflamación pues, de la vía aérea superior pues, que tarda en desinflamar. A su vez, la difonía, que es la ronquera, los pacientes se sienten difónicos y es algo que lo angustia mucho. Me ha llegado mucho a la consulta lo que son pacientes que tuvieron previamente un proceso viral de hace 2 o 3 semanas, pero les angustia la difonía, que no han recuperado la voz. Yo les explico que si bien es un síntoma molestoso, porque bueno, no tienen su voz, pero no es un síntoma de gravedad, no tiene una difonía, no es criterio de colocar antibiótico, o una tos que me ha durado 2 o 3 semanas de luego un proceso viral, forma parte actualmente de una inflamación aguda de las vías aéreas superiores. Sí, está pasando muy frecuentemente porque incluso a mí me llegan pacientes que me dicen, mire, yo ya tengo 3 semanas tratándome, pero yo creo que a mí me hace falta es el antibiótico para que se me quite la tos. Es más, ha pasado incluso en mi núcleo familiar con mis hijos y con los amiguitos de mis hijos. Okay. Porque mis hijos entonces tienen la tos 2 o 3 semanas, pero fulana tiene la tos hace tanto tiempo, pero ella sí fue a un neumólogo y ya le pusieron antibiótico y le pusieron esteroides. Yo le pregunto, ¿y se mejoró? No, no se mejoró, está igual. O sea, ¿por qué? Bueno, porque es que ese es el cuadro clínico. Ese es el cuadro. Entonces, y de hecho, si le ponen antibiótico, pues barren la microbiota, que eso es otra ayuda para el organismo, es una ayuda muy importante. Le ponen esteroides, le baja la inmunidad, que también era muy importante para acabar con el virus. Porque debemos entender, y es algo que quiero que las personas entiendan, el virus no se muere como una bacteria con un antibiótico. No. El virus lo que hace es que el organismo lo controla,
lo detiene, pues, su avance. Y al Así es. mismo tiempo, el organismo, el ser humano, pues, está formando unas sustancias que nosotros llamamos anticuerpos, que son capaces de reconocerlo. Y cuando ese Efectivamente. virus vuelva, ya no nos va a Ya hacer tenemos nada. nuestros anticuerpos para Eso se poder llama defendernos. anticuerpos. Exacto. Efectivamente es así. Entonces, doctora, en este caso, ¿qué recomendación, por ejemplo, qué virus es el que está atacando? ¿Cuál es la manera, digamos, la fisiopatología, pero de una manera muy sencilla para que la gente entienda por qué esa tos y que eso no le cause un problema, digamos, emocional importante? Sí, que no le angustie que más no de le lo que angustie. debería, y por supuesto hay que estar claro, porque cuando hablo de una tos 2, 3 semanas puede durar, tampoco llevarnos al extremo, porque bueno, lamentablemente hemos hecho diagnósticos tardíos de otras patologías crónicas que bueno, llegan con 2 o 3 meses de tos y bueno, tampoco es normal, no es normal, ¿no? Pero sí un paciente previamente sano, un paciente que bueno, que sobre todo en esta época estacional, como les venía comentando previamente, que presente estos síntomas de congestión nasal, de rinorrea, que es moquito nasal transparente, dolor de cabeza, cefalea, fiebre, inicia con estos cuadros y luego termina una tos seca, es propio de un proceso viral. La fiebre no es sinónimo de antibiótico, las fiebres también la pueden generar los procesos virales y puede durar de 3 a 5 días. ¿Qué hacer en este caso? El tratamiento sintomático, como les comentaba previamente, acetaminofén, buena hidratación. Si el paciente tiene, porque también tenemos que ver la otra cara de la moneda, esos pacientes que tienen otras patologías asociadas, por ejemplo, son pacientes que son fumadores, pacientes que son roncadores nocturnos, pacientes con obesidad, pacientes que diabéticos, que su ocupación en las patologías crónicas o en las patologías respiratorias, nosotros los neumonólogos hay una pregunta que siempre hacemos y el paciente no se puede ir de la consulta sin preguntar su ocupación. Aquellos pacientes albañiles, trabajadores de asfalto, trabajadores con lo que es cal, estos pacientes que trabajan con lo que es el granito, el tema del porcelanato, de las cocinas, los pacientes que trabajan en la tonería y pintura de carro, los soldadores, toda esta ocupación es muy importante. En las mujeres, las costureras, pareciera que fuera algo tan insignificante, pero todo esto asociado a patologías que ya van más de meses, años, una tos que va y viene, ya eso sí, pues ahí pasamos a la gama del paciente que tiene que tener obligatoriamente una evaluación clínica dirigida por un especialista. Pero pacientes previamente sanos por una tos 2 o 3 semanas previamente por síntomas de resfriado común, el tratamiento es sintomático, netamente no amerita antibiótico. Sí, hay algo importante que yo he visto mucho, que es el paciente que llega a una emergencia, por ejemplo, y esto pues lo quiero dirigir específicamente a los colegas, sobre todo a los colegas jóvenes, los residentes, que llega el paciente con mucha tos y a lo mejor escucha sibilantes, el paciente está muy molesto, o sea, se molesta, está muy, muy mal, pues se siente muy mal. Entonces, pues el médico en su afán de mejorarlo, pues le pone un poquito de esteroides, así como para decir con el esteroide va a mejorar. Desinflama, ¿verdad? En su momento Desinflama, las vías aéreas. Ajá, y el paciente si de verdad estaba con algo de broncoespasmo mejora. Va a mejorar perfectamente. Pero entonces, a veces, justo ahí le dicen, vamos a hacerle una hematología, ¿verdad? A ver cómo está la hematología y depende de eso le damos antibióticos. Ajá. Entonces le han puesto esteroides, le hacen la hematología, obviamente hay que tomar en cuenta y quiero que lo sepan, todo esteroide le va a aumentar la cuenta blanca al paciente. Y eso le aumenta la cuenta blanca porque esa es su naturaleza, el esteroide lo hace. Sí, eso es una respuesta del organismo al medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, doctor, pero es que se le puso antibiótico, que mire la cuenta blanca como está de alta. ¿Qué le pusiste antes de tomarle la prueba, la un muestra? Esteroide. Entonces, sí. Bueno, ahí está. Sí. Causa-efecto. Entonces, si queremos guiarnos por una hematología, debemos tomarla antes de dar antibiótico, antes de dar el esteroide, antes de dar cualquier tipo de medicamento, es mejor, en crudo, pues. Ajá, pero en la actualidad, lamentablemente, hay mucho, doctor, hay mucho de eso. Prácticamente que se llega, y yo creo que ha pasado como cuando hace muchísimos años
que uno llegaba a la emergencia, llegaba el enfermero y decía, mire, tiene la tensión alta, ya le puse 2 láser, ¿no? No sé si se acuerdan. Bueno, Sí, tal vez no, sí, porque sí he escuchado. O incluso hasta Sí. nebulizado. Ajá, Escuché nebulizado. nebulizado. Entonces eso lo hacen hasta las enfermeras, porque dicen, no, pues como el doctor a todo el mundo le pone esteroides, Ya yo lo le vamos a voy a hacer. poner esteroides. Y a veces uno llega y le pregunta a la enfermera, ¿qué le pusiste? Entonces como que le dio miedo, no, nada. Entonces, de una vez, Sí, sí, es entonces cierto. cada medicamento tiene sus pros y sus contras. Yo les digo siempre a mis pacientes, tengan cuidado con los medicamentos. Porque cuando uno estudia el medicamento, si el efecto de un medicamento está, por decir, en una hoja, y esa hoja tiene 50 líneas, son 10 líneas para los efectos buenos que tiene el medicamento, o sea, para el uso. Para el uso Y el resto de las líneas son los efectos colaterales. secundario. Sí, ¿Verdad? sí, es importante ese tema que tocó con el punto del esteroide, porque si bien vas a hiperreactividades bronquiales bueno, por ejemplo, estos pacientes que son roncadores nocturnos, que tienen un proceso viral y que si bien no necesitan ningún antibiótico, solamente tratamiento sintomático, me pueden hacer esa tos que es intensa, incluso los CRUP, que es la laringotraquitis, inflamación de la vía aérea. En casos muy puntuales están indicados el esteroide, esos pacientes que llegan a la emergencia, y pues sigue estando dentro de la línea del tratamiento sintomático, porque pues trata lo que es la inflamación de la vía aérea superior. Pero hay algo muy importante que usted acabó de nombrar, que es el uso adecuado del esteroide. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando colocamos estos pacientes que llegan a la emergencia, colocan tratamiento endovenoso, me fijé que utilizan, por ejemplo, la ampolla completa, por ejemplo, lo que es hidrocortisona, metilprednisolona, que si bien son desinflamatorios de la vía aérea superior, nosotros los neumologos lo usamos mucho, tienen el error de usarlo como recetas de cocina, una ampolla o 500 miligramos cada 8 horas, y no es así. Los esteroides se utilizan de manera dosificada, si bien porque sí, igual que los antibióticos. Igual que los antibióticos. Entonces, una ampolla de metilprednisolona, incluso para un adulto, es demasiado. El paciente tiene que pesar 500 kilos para colocarle una ampolla completa, y eso no es así. Entonces, lamentablemente, ese es el mal uso o el uso indiscriminado que se le ha dado al esteroide. Pues usted bien nombró, nosotros los neumólogos usamos este medicamento, este fármaco en muchas de nuestras patologías. Lamentablemente se está usando de manera muy irracional. El esteroide es un excelente medicamento. No quiero que quede en el aire el hecho de que pensemos que el esteroide es malo. Es un excelente medicamento, bien usado. Es excelente medicamento, muy bueno. De hecho, pues cuando yo digo que el oftalmólogo, el neumonólogo, el reumatólogo lo usan, es porque ellos se formaron o están formados justamente para usar el esteroide de manera adecuada. Así es. No de manera indiscriminada, ni mucho menos. Y el antibiótico, pues también hay que tener mucho cuidado con el antibiótico, sobre todo cuando nosotros hacemos el uso de antibióticos, así como por moda. Ajá. No sé si eso le ha pasado, doctora, que usted llega un paciente y tiene un proceso respiratorio alto, una amigdalitis, una faringitis, y entonces viene con el antibiótico, el último antibiótico que le presentó el visitador médico ayer. Sí. Ajá, y ese ya es un modismo, ¿no? Como exacto, que ya es el que está en boga, ya es el que debe usarse, y no es así. Qué lamentable. Me ha pasado que me han llegado pacientes cuando de repente pasaron por una patología previa respiratoria y es tanta la confianza o esa relación bonita médico-paciente, y me comentan que están pasando por una infección urinaria, oye, y ningún antibiótico de amplio espectro no le ha servido porque bueno, ya han pasado por tantas gamas de antibióticos que ya deben de recurrir a lo de mayor espectro endovenoso, o sea, por una simple infección urinaria. A mí me ha pasado con pacientes, sobre todo con faringitis, que hacen un cultivo de esputo o un cultivo del exudado faríngeo, y resulta que son resistentes al meropenem. Son resistentes a los antibióticos más fuertes. Y solamente tenemos nosotros los médicos que vamos atados. ¿Y sabe qué he hecho? Le doy penicilina cristalina y se mejora. Listo. Se acabó. Qué bien, sí, qué bien. Así excelente. De sencillo. Sí. Es como las infecciones urinarias. A veces uno con la nitrofurantoína estamos bien. Estamos bien, dependiendo, claro, si es un paciente de primera instancia. Sí. Entonces tenemos que tener conciencia con el antibiótico. Yo pienso que la conciencia tiene que estar en los dos bandos, en los dos lados, ¿no? Exacto. El médico y el paciente. Y el paciente. Debe haber conciencia.
el médico decirle, mire, usted no requiere de esto, usted no requiere antibióticos, usted no requiere esteroides, que si su amigo, O el vecino. compañero de trabajo, su vecino, se lo están dando, bueno, a lo mejor él sí lo requería. Yo no quiero hablar mal de nadie, sino que probablemente él sí lo necesita. Exacto. Pero usted en este momento no lo necesita. Por ahora quédese así y esperemos. Vamos a darle tiempo. 5 días pasan muy rápido, 4 o 5 días pasan muy rápido. También puede pasar, ¿no?, que el primer día no necesite antibióticos y el día siguiente sí. Y el paciente, eso claro, sí evolucione como hay pacientes con sinusopatías, obstrucciones de las vías aéreas superiores, hipertrofia cornete, son pacientes que hay inflamación en las vías aéreas superiores. Estos pacientes suelen acumular mayor secreción, moco, y hay una sobreinfección. Estos pacientes finalmente pues empiezan con un resfriado común y pues necesitan un antibiótico. Sí, después necesitan. No es que el primer médico no se lo subo, sí, sino que a los 2 o 3 días lo necesita. Tuvo que necesitar. Al principio no. Exacto, al principio no. Bueno, vamos a dejar vamos a pasar a un compromiso comercial y en breve regresamos y vamos a hablar un poco sobre esas patologías crónicas. Ya hablamos de los más agudos, vamos a hablar un poquito de las patologías crónicas y cómo resolverlas. Con su guía médica en radio. Esta tarde tenemos un invitado de lujo, la doctora Yamilia Aparicio, y estamos hablando de cosas muy puntuales, tratando de desglosar algunas cosas importantes, porque pues yo creo que todos tenemos tos, y en esta época como que todos tenemos tos, todos tenemos gripe, todos tenemos moqueadera, y a todos, porque tenemos un poquito de moco, de tos, de gripe, pues nos dan un poco de medicamentos que no deberíamos tener. Entonces ya se habló sobre eso. Ahora queremos hablar un poco sobre esas mismas tos, esa misma gripe, pero ya en pacientes comprometidos, digamos, diabéticos, ebóticos. Ebóticos es enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. En asmáticos, esos asmáticos severos que estaban muy bien, que tienen un año bien, no sé cuántos meses bien, y de un momento a otro pues se deterioró tremendamente. Y sobre todo, pues esas enfermedades nuevas, no tan nuevas, sino muy viejas, pero que últimamente pues están muy en el tapete, volvieron pues tuberculosis. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Vamos a empezar por lo más sencillo, el asma. Paciente con asma, con mucha tos, con moqueadera, con malestar, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Bueno, este paciente en su fase aguda debe ser tratado la crisis de asma, si bien no tratamos al virus, sino tratamos la crisis de asma, que es la hiperreactividad bronquial o los sibilantes con su broncolatador de acción corta, salbutamol o bromuro dipratropio. En muchas oportunidades tenemos que utilizar los dos. Estos pacientes sí tienen criterio de utilizar el esteroide, pero por poco tiempo. Las últimas guías reportan que con 5 días ya es suficiente para sacarlo del cuadro de hiperreactividad bronquial. Estos pacientes no solamente se trata la respuesta aguda, sino deben ser dirigidos por un especialista, en su defecto el neumonólogo, porque deben recibir un tratamiento controlador. Ese tratamiento controlador es un broncodilatador de manera de acción prolongada, porque el objetivo es evitar que esta crisis vuelva a aparecer. Porque si bien este paciente puede estar expuesto en otra oportunidad a otro proceso viral o a una corriente de frío o una sustancia irritante, están quemando basura, pintaron su casa, alguna situación, por muy común que pueda suceder, y el paciente esté expuesto a esto, puede desencadenar su crisis de asma. Entonces, la piedra angular en estos pacientes es volver a la consulta una vez salga de la crisis para iniciar el tratamiento controlador. Este tratamiento controlador es por largo tiempo. Largo tiempo no es de por vida. Los pacientes con asma bronquial, si bien les explico en la consulta, son patologías crónicas, pero son controlables. ¿Qué significa? Que la inflamación de la vía aérea es reversible, puede ir a su estado habitual, y el tiempo, la respuesta del paciente, la clínica del paciente, los factores a los cuales está expuesto, genéticos incluso, nos van a hacer definir al especialista por cuánto tiempo va a utilizar estos broncodilatadores. Y puede ser por tiempo largo, sí, por tiempo prolongado. De hecho, por permanente. De hecho, el asma bronquial es una de las patologías
Su definición es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas reversible heterogénea multifactorial. Tenemos el asma de inicio tardío que después de los 40 años, tenemos el asma asociado a la obesidad, tenemos asma de acuerdo a lo que son la celularidad, neutrofilia, eosinófilos, alérgicas. Entonces, hay distintos fenotipos de asma bronquial. Tenemos el asma dependiente de esteroide, aquellos pacientes que lamentablemente tienen que estar usando el esteroide a dosis bajas para evitar que vuelvan a caer en crisis. Hay pacientes que lamentablemente, de acuerdo a su patología, digo lamentablemente porque si bien, como usted lo decía, los medicamentos fueron creados, estudiados para mejorar sintomatología en el paciente, pues tienen sus efectos secundarios, ¿sí? Y estos pacientes que para mejorar su calidad de vida, su capacidad funcional, deben usar de manera permanente medicamentos, pues tenemos que hacerle seguimiento porque sus medicamentos pueden generar efectos secundarios. Entonces, de acuerdo al fenotipo del asma, hay pacientes que incluso permanentemente, como por ejemplo el asma de difícil control, ellos deben usar de manera permanente broncodilatadores. Broncodilatadores asociados a esteroides inhalados o en su defecto esteroides, como les comentaba previamente. De acuerdo también el factor, por ejemplo, esa asma alérgica, controlar la alergia, la prevención en ello, lo que es la vacunación. Estos pacientes, como por ejemplo la vacuna antineumococo, deben utilizarla, no solamente pacientes, actualmente en lo que es el programa ampliado de inmunización en Venezuela, se utiliza la influenza, que es la estacional anual, y la neumococo lamentablemente fue sacada del programa ampliado de inmunización, pero está prescrita utilizarse en pacientes mayores de 50 años. O, en su defecto, pacientes que no sean mayores de 50 años, pero tengan patologías asociadas, como por ejemplo neumopatías crónicas, o incluso nosotros, personal de salud, personal médico, pues también tenemos que tener esta inmunidad. Entonces, son factores que debemos manejar con el objetivo de ir retirando de manera progresiva la medicación. Pero como usted lo dijo, hay pacientes que de acuerdo al fenotipo tienen que usar permanentemente su broncodilatador para evitar que estas crisis incluso pueden llegar a una exacerbación que ameriten una intubación, como es el asma potencialmente grave. Perfecto. Eso es importante. A veces nosotros tenemos pacientes que se conforman con que, bueno, ya fui, me pusieron tal cosa, ya me siento un poquito mejor. Y muchas veces uno lo oculta y ahí están esos sibilantes impresionantes, pero la gente se acostumbra a eso. Normaliza los síntomas, el pitico, el sibilante. Sí. Dicen, doctora, yo siempre lo tengo, yo me siento bien. Claro, me canso cuando algún esfuerzo de moderado o de alto impacto. Y siempre hablo a los pacientes, si bien son enfermedades crónicas, no significa que vas a vivir con esos síntomas. No normalices que siempre vas a tener sibilantes. El paciente asmático puede vivir sin sibilantes. El paciente asmático, hay un mito que ellos no pueden hacer ejercicio. Todo lo contrario, el asmático debe de realizar una actividad física. Los niños deben realizar un deporte extra cátedra o extra escolar, porque esto le ayuda. Si bien durante la crisis no, pero una vez sale el paciente de la crisis, usa su tratamiento controlador, debe realizar deporte, totalmente indicado en ellos. Por supuesto. Esa parte de normalizar los síntomas, esa parte es difícil en nuestro medio, muy difícil, porque también está el hecho de que a veces es costoso, no se consigue o alguna cosa, los inhaladores esos de acción larga, de que tiene que usar permanentemente, y entonces pues prácticamente se le hace a uno como especialista difícil dilucidar si ese paciente requiere o no el medicamento, porque a veces llegan y me dicen, no, yo sí me lo estoy tomando, sí me lo estoy haciendo. Entonces, bueno, uno lo ve con unos sibilantes, ustedes lo ven con sibilantes tremendamente grandes, yo los mando para el neumonólogo. Sí, algo pasó, pero casi siempre es porque ellos no están cumpliendo el tratamiento. Entonces es importante que sepamos eso. El médico hace su parte, pero el paciente tiene que de alguna manera colaborar. Colaborar en que una vez salió de sus síntomas, ya no tiene los síntomas agudos, el paciente se siente bien y dice, ya no lo necesito. Realmente lo necesita porque va a haber una exposición previa a algo que yo les digo a los pacientes, por ejemplo, cuando hablamos de cambios climáticos, nosotros no somos dueños del tiempo. A veces salimos y había tremendo sol. ¿Sí? A las 2 de la tarde sol y retorno a la casa a las 4 o 5 de la tarde se lanzó la lluvia y ni siquiera es el palo de agua, es esa lluvizna que cae previa o esa lluvizna que cae después, ese vapor, lo que son corrientes de frío, lo que ocurre en la mañana, 6, 7 de la mañana y lo que ocurre después a las 6:30 de la tarde. Y bueno, lamentablemente el paciente salió del trabajo a las 7 de la noche, pues estuvo expuesto a esta corriente de frío.
Algo muy importante que usted tocó, el tema económico. Si bien son medicamentos que usa de manera permanente, pues afecta lo que es el bolsillo del paciente y pues ahí sí pues buscamos las maneras, mira, tenemos varias opciones, puedes usar puede ser este dispositivo, porque no son no son tabletas, no son cápsulas, son inhaladores. Y pues en lo que es en el ámbito de la industria farmacéutica, pues son más costosos porque invierten en crear el dispositivo, ¿sí? Si bien hay varios tipos de dispositivos, dispositivos de dosis presurizadas, tenemos el ELICTA, tenemos, bueno, varios dispositivos. ¿Y pues, se consiguen ahora en el país eso? Porque yo tengo tiempo que no lo uso, pero realmente... Algo favorable que estamos cerca de Colombia y los pacientes pueden ir a Colombia, nuestra zona, vamos a hablar del Vigía, la zona de lo que es el municipio Alberto Adriani, pero si no estuviéramos cercanos a Colombia, lamentablemente yo tengo muchos pacientes que los traen de Estados Unidos, familiares que están fuera en el exterior, en España, y pues se los están trayendo porque son costosos. Entonces, sí se consigue y no, ya no se está importando tanto como antes, que usted iba a la farmacia y pues fácilmente podía adquirirlos. Es difícil, pero tenemos ese pequeño beneficio que estamos cerca de la frontera y podemos ir a mandarlos a buscar. A mandarlos a buscar. Hay un punto muy importante, si bien hay pacientes que son bien portados o pues con sacrificio logran comprarlos, adquirir el medicamento, hay una falla terapéutica. La falla terapéutica es que como son inhaladores, el paciente no sabe hacer una buena técnica. El 60% de los pacientes que tienen el tratamiento indicado, pero no se ve mejoría en ellos, es porque no hacen una terapia adecuada. La inhalación, muchos indican, incluso hay pacientes que están medicados de una manera adecuada y llegan a la consulta con los inhaladores y tienen los inhaladores adecuados. Pero el paciente persiste con los síntomas, persiste con los sibilantes y les pido que en mi consulta realicen la técnica, a ver si lo están haciendo bien y están botando todo el inhalador, todo el aerosol lo están perdiendo. Entonces, invito a los médicos residentes, a los que están en las principales, en los centros de atención primaria, o colegas o especialistas médicos internistas también, bueno, porque el asma pues, puede ser tratada por médicos generales también, tomarse unos minutos y enseñarles de manera adecuada cómo debe realizar la terapia de inhalación correcta. Si no lo puede hacer bien, porque es un paciente que es difícilmente acata órdenes, o un niño que no puede realizar la terapia adecuada, pues para eso existe el aerochamber, que son las aerocámaras, que es muy fácil de realizarla para que el paciente le garantice el 100% de la medicación y pues finalmente pues controlemos sus síntomas. Eso es muy importante, la piedra angular de la terapia. Yo creo que deberíamos nosotros, yo siempre he pensado que uno debe ser muy honesto con uno mismo y con los pacientes. Muchas veces nosotros enviamos medicamentos que no sabemos cómo se usan, porque el dispositivo que se está usando, pues uno no sabe ni cómo se usa. A veces es muy fácil cuando es un puff. Ajá, ya sabemos exacto, el puff, exacto. Ese es muy sencillo. Ese es el más sencillo que tenemos en el mercado. Pero hay unos que es una cápsula que se coloca allí, hay uno que es un polvo seco. El polvo seco se puede usar en aerochamber. No, ¿verdad? Nada, esa es la pregunta y eso es la manera de cómo debe utilizarse el medicamento. Bueno, en eso me ha costado un poquito, pero ya una vez el paciente, y bueno, pasa que cuando está en la crisis se lo hace de manera rápida y está botando totalmente el medicamento y opta por la nebulización. Hoy en día, con los problemas eléctricos de la luz, pues tampoco se están haciendo las terapias adecuadas. Nosotros particularmente, y la mayoría de esos medicamentos no vienen para nebulizar. No, nosotros usamos terapia inhalada. Si ya nebulizaciones no, al menos que el paciente tenga criterio de estar hospitalizado o entubado, que se realizan, pero de resto terapia inhalada es la mejor. Claro. Y son medicamentos, yo le explico al paciente, no todos tienen criterio, pero si es un paciente que pasó por una valoración por el especialista, tiene criterio de realizarlo, como un paciente asmático, un paciente con EPOC, tiene que usarlo. Hay pacientes, se escuchan muchos mitos en las consultas que, doctora, si el paciente lo usa va a quedar lisiado eso, doctora, si el paciente usa mucho tiempo, el paciente va a tener efectos secundarios. Si bien los broncodilatadores de acción larga, los inhaladores, son medicamentos benevolentes dentro de todo porque no tienen paso hepático, paso renal, van directamente a la mucosa, a lo que es la desinflamación de las vías aéreas. Directamente donde tópico, necesita. Vamos a decirlo así, desinflaman las vías aéreas. Cuando se habla del uso de esteroide inhalado, como son fluticasona, budesonida, que es la piedra angular del tratamiento controlador del asma,
sí hay una recomendación muy importante que es el enjuague bucal, porque puede generar infecciones micóticas como la candidiasis oral. Entonces hay que también hablar al paciente sobre los efectos secundarios. Sí, cuando se habla de enjuague bucal no es que va a comprar un enjuague bucal, sino que tiene que limpiarse con agua, limpiarse y cepillar. Sí, es importante porque a veces uno ve a los pacientes y no saben hacerse la cosa, no saben sí, y tienen el medicamento, el indicado, el ideal. Pero no le funciona porque, por supuesto, lo botan. Así como usted dice, lo botan prácticamente. Lo botan todo. Y no estamos haciendo nada, efectivamente. Sí. Entonces, sí mejoran con el esteroide, y no, porque el esteroide es una tableta que se toma o no se inyectan fácilmente. Pero el broncolatador, que es el que me va a generar el efecto también efectivo para sacar de la crisis y no genera tanto efecto secundario como un esteroide, entonces se quedan con el esteroide. A veces necesitamos el esteroide, pero bueno, se usa tópico y no se absorbe tanto. Incluso hay pacientes que hacen exacerbación de asma o EPOC y utilizando el broncolatador de acción corta, salen de la crisis sin necesidad de usar el esteroide. El esteroide siempre le explico a mis pacientes, a pacientes con neumopatía obstructiva crónica, usted debe tener su broncolatador de acción rápida en caso de crisis, como los niños tienen, las mamás de los niños tienen su acetaminofén en una cajita roja, pese al paciente que presenta fiebre, pues le dan su acetaminofén. El paciente que tiene la crisis con exacerbación, por eso el paciente que tiene una neumopatía obstructiva crónica, el médico está el neumólogo está en la capacidad de realizarle una prescripción SOS. ¿A qué se le define SOS? Que en cualquier momento puede generar una crisis, una exacerbación, un síndrome broncoobstructivo por el asma o EPOC y debe usar el broncolatador de acción corta, que sería en su defecto salbutamol o bromuro hipratropio. Pero les explico, no siempre deben usar el esteroide, eso sí. ¿Por qué? Porque a veces toman, no sé, me imagino que usted lo ha pasado, doctor, en la consulta, vuelvo a tener los mismos síntomas que tuve hace un año, hace 6 meses, agarro el récipe viejo que me indicó la doctora, con el cual yo salí de la crisis y vuelvo a tomar el antibiótico, el esteroide y los broncolatadores. En ese momento tal vez sí necesitaba antibiótico o sí necesito esteroide, pero no siempre va a necesitar antibiótico y no siempre va a necesitar esteroide. Dígame, es que eso pasa con el mismo persona, ¿no? Sí. Ahora imagínense los que lo hacen porque al vecino les funcionó perfecto. Entonces a mí tiene que funcionar igual. Y utilizan la receta de cocina. Sí, no es así. No es así. Y muy importante lo que usted dijo hace rato, dosis. No es lo mismo un abuelito bien flaquito, bajito de tamaño, a un señor de esos grandotes. Exacto. Que usted pues, si se extrapola, en uno se pueden intoxicar y en otro pues no le hace absolutamente nada. Sí. Okay. Entonces, ahora los pacientes estos que ya tienen enfermedades crónicas y hacen esas exacerbaciones, por ejemplo, el EPOC, una exacerbación tremenda del EPOC. Hay personas que con EPOC prácticamente sí tienen que tener básicamente tratamiento durante toda la vida. Sí, esa es una gran diferencia entre asma y EPOC. Las dos son enfermedades obstructivas crónicas. La gran diferencia es que el asma es reversible, puede volver a su estado normal de manera farmacológica y no necesitar tratamiento controlador, mientras que el EPOC es irreversible, no revierte la vía aérea, permanece obstruida, todo lo contrario, es progresiva, va avanzando. De hecho, la EPOC tiene, su único diagnóstico es utilizando la prueba de la espirometría y tiene 4 grados, desde grado 1 hasta grado 4. Y si el paciente no se medica de manera permanente y adecuada, pues va evolucionando la EPOC, hasta el punto que puede llegar a realizar afectaciones cardíacas, cardiovasculares, como la hipertensión arterial pulmonar, y hipoxias, insuficiencias respiratorias crónicas. Y lamentablemente, pues, depender de oxígeno domiciliario. Depender de oxígeno. Eso, en esos grados de EPOC, y cuando hay oxígeno de por medio, es importante que tengamos claro que depende del grado, dependiendo del grado del EPOC, va a necesitar oxígeno de vez en cuando, va a necesitar de oxígeno 1 hora al día, 2 horas, 3 horas, hasta que se haga permanente. Exacto. Aquí definimos lo que son las insuficiencias respiratorias crónicas y las agudas. Por eso es muy importante estos pacientes con factores de riesgo, fumadores, cocinadores con leña, las enfermedades ocupacionales respiratorias, hacerle seguimiento, porque es importante conocer la saturación de oxígeno basal. Podemos estar ante una paciente con una fibrosis pulmonar de 88 años, saturando 85 y ella está muy estable. Significa que esta paciente pues tolera esta insuficiencia respiratoria y es crónica.
Hay criterios para definir una insuficiencia respiratoria crónica, como son los gases arteriales, la hemoglobina. Sí, eso sí quisiera que lo tratáramos ahora, no solo los criterios, sino los medios diagnósticos con los que ustedes deben contar. Espirometría, tomografía, radiografía de tórax, oxímetro, todas esas cosas vamos a verlo en el próximo segmento, que ya sería el final, y al mismo tiempo vaya preparándose, doctora, porque necesito una serie de recomendaciones para toda esta gente, tanto para los pacientes como para los médicos. Ya volvemos. Nuestra guía médica en radio, hoy hablando de las enfermedades respiratorias con la doctora Yamilea Aparicio. Hoy desde acá, desde Ohana Café Restaurant, que se los recomiendo aquí en la avenida 16, el edificio Medeira Shopping. Vamos a hablar, doctora, este último segmento sobre cómo diagnosticar, ¿no? Cuáles son los medios diagnósticos, porque bueno, ya sabemos que la clínica, el médico clínico, el 80% del diagnóstico lo tenemos en nuestros oídos porque estamos escuchando al paciente, pero escuchándolo, haciéndole un buen interrogatorio y un examen físico con un estetoscopio, eso ya nos da más del 80%. Pero entonces tenemos algún tipo de exámenes que llamamos nosotros paraclínicos que nos ayudan. Entonces vamos a empezar por estos que son más sencillos. La placa de tórax, que es muy fácil ahora en cualquier parte, una tomografía axial computarizada. Y para lo que uno siempre manda al neumonólogo, que es una espirometría. Entonces háblenos primero de la radiografía de tórax. Sí. La radiografía de tórax es una herramienta, un estudio de imagen y una herramienta útil y básica para definir, corroborar diagnósticos que previamente ya habíamos planteado ante el examen físico del paciente. Hoy en día es muy importante hacer énfasis que las radiografías de tórax deben realizarse de buena calidad técnica porque se está haciendo muy mal manejo o infradiagnósticos de supuestas neumonías ante una radiografía que fue muy mal tomada, muy penetrada. En el caso de los niños, cuando se mueven, esa radiografía que fue tomada cuando el paciente está en movimiento hace un discreto infiltrado, un supuesto infiltrado intersticial, o reforzamiento de la trama broncovascular. En el caso de las mamas, de las mujeres que presentan mamas de gran tamaño, pues el chasis fue lo que es la penetración de la radiografía hace que se vea en esa imagen radiopaca, entonces hacen unos subdiagnósticos o mal tratamientos para el paciente. Entonces es importante una radiografía de buena calidad técnica y siempre les explico, sobre todo a colegas, médicos de atención primaria, saber conocer la radiografía normal. Conociendo bien la radiografía de tórax normal ya podemos predisponer o decir y llegar al diagnóstico asertivo de una patología. Sí, yo siempre, lo mismo digo yo cuando hablan de un electrocardiograma. Yo le digo a los colegas, apréndanse un electro normal, apréndanse una placa normal. Si se lo aprendieron, el hecho ya de que ya no es normal, pues bueno, ya hay algo patológico. Así no seamos muy expertos, pero ahí llama la atención. Ahí hay algo, llama la atención. Definimos al paciente ante un facultativo. Si no se sabe más de allí, se va a referir a otra persona. Entonces, la placa de tórax entonces nos va a ayudar muchísimo. Sí. Es importante cuando para el paciente, en este caso, por supuesto para el radiólogo, para el técnico, siempre tiene que ser inspirada. Efectivamente, ¿okay? Así es. Nosotros tenemos dos episodios de cuando estamos respirando, la inspiración, que es que metemos el aire, y la expiración cuando lo sacamos. Es bueno, es muy importante decirle al paciente que tiene que mantener el aire adentro. Si se tiene que perder un ratico allí explicándole, ideal. ¿Para qué? Para que quede bien inspirada, porque no es lo mismo. Y saber el médico la técnica de contar cuántos espacios intercostales para saber que realmente está inspirada. O no. Y no nos den otros falsos diagnósticos, como por ejemplo, cuando no hay una buena inspiración, no hay una elevación de los diafragmas y se pueden pensar en falsos derrames pleurales. Exactamente, falsos.
Y Entonces, por la supuesto técnica es que importante. la técnica es importante. Muchas veces nosotros vemos unas placas o una radiografía que los senos costodiafragmáticos están cortados. Ajá, Entonces ahí pues no efectivamente. sabemos No nunca si ahí sabemos. hubo o no hubo un Un derrame derrame. pleural porque no podemos definir, fue cortada. O también tener en cuenta la condición del paciente, un paciente obeso, aquellos pacientes que no pueden hacer una buena inspiración. Trabajar mucho, explicarle al paciente antes de hacer, parecer un estudio sencillo, pero realizarlo de una buena técnica para así dar un Hacerlo buen lo diagnóstico. mejor posible, lo mejor posible. Por allí, es una buena noticia, hay algunos equipos portátiles que hay que tener en cuenta que esos equipos portátiles pues tienen sus limitaciones, porque no son un equipo que tenga la misma penetrancia que un equipo o grande. La calidad, La calidad no es de la misma. radiografía de tórax. Y muchas veces el paciente está acostado. Entonces dice, no, yo no quiero levantarlo porque tal, no es lo mismo. No es es lo totalmente mismo. distinto. Sí, así es. Tanto para el pulmón y sobre todo para el corazón, porque no se puede. Se han pasado otros falsos diagnósticos. Ok, entonces ahí, ¿qué tenemos con la placa? Vamos a ver entonces, no podemos ver hiperreactividad bronquial porque eso no se ve, eso se escucha, es bien importante. Pero sí se puede ver bronquitis, sí pueden haber... Podemos ver patologías como consolidaciones, que es el infiltrado alveolar que nos hace el diagnóstico de la neumonía, la amputación de los ángulos para diagnósticos de derrames pleurales, podemos ver neumotórax, podemos también evidenciar atelectasias, que ese es el colapso pulmonar, esa imagen radiopáca que también se logra evidenciar, signos de LOES, que son tumores o masas. Son muy importantes. Lesiones ocupantes de espacio, algo que está distinto a lo que es un pulmón. Exacto. Y son patologías que si bien nos ayuda una radiografía de tórax, hay otras patologías que en la radiografía de tórax no se pueden evidenciar. Me ha pasado que hay pacientes que envían, como ahorita tenemos las radiografías digitálicas que ya se pueden enviar por vía WhatsApp, por foto. Bueno, doctora, mira, tengo esta radiografía de tórax, ¿qué me ve? Yo puedo ver una radiografía de tórax, yo siempre le explico al paciente, la radiografía de tórax, evidentemente, no es lo mismo verla de manera digital o impresa en acetato que por un teléfono. Cuando pasa un teléfono a otro se pierde la calidad. Aparentemente no se ve alteración en la radiografía, pero eso no significa que el paciente no tenga una patología. Por ejemplo, usted lo acabo de decir, las hiperreactividades bronquiales, una crisis de POC, una crisis de asma bronquial. El paciente puede tener no se ve, la radiografía está bien y el paciente puede tener. Los neumotórax son muy difíciles de precisarlos. Esa línea de colapso pulmonar, definir entre esa línea donde no vemos el parénquima del pulmón y lo que hay es la presencia de aire, es muy difícil de precisar la radiografía de tórax. Por eso es importante, nosotros no vemos radiografía, nosotros vemos pacientes. Por eso le dije, el diagnóstico 80% ya está hecho cuando usted manda a hacer una placa de tórax. Así es. Es importante esa parte. Y bueno, eso de que envíame una placa, le voy a enviar una placa, doctora, a ver qué le mandamos. Sí, ha pasado mucho. Bueno, yo también le puedo decir que yo le he mandado placas a la doctora. ¿Qué ve usted ahí, doctora? Sí, bueno, porque usted ha sido muy asertivo. Hay imágenes que le llaman la atención y tenemos que estudiarlas. Sí, esa es otra cosa, las cavernas. Ahora que usted estaba hablando de tuberculosis, las cavernas son muy típicas de la tuberculosis. La ubicación del foco neumónico también, que no es lo mismo una neumonía habitual que está en la parte basal, sino que está en los ápices. Exacto. Es bastante. Es importante, vemos presencia de cavernas, descartar tuberculosis o infecciones micóticas. Si bien lo dijo usted, el bacilo de Koch, que es el causante de la infección de la neumonía por tuberculosis, porque la tuberculosis es una neumonía, pero es causada por este micobacterio, busca las zonas, los ápices apicales, porque hay mayor oxígeno. Sí, busca allí. Busca esas zonas. Y hay otra cosa que sería la última parte de lo que es radiografía, son las proyecciones. Es muy importante muchas veces que nosotros mandamos a hacer siempre una radiografía de tórax PA solamente o AP, ¿verdad? Para ver la parte de adelante hacia atrás, pues. Pero también a veces nos hace falta la lateral. Sí, la lateral en caso tal de que veamos alguna lesión que está superpuesta, queremos ver si está en la parte anterior, posterior. Cuando vemos alguna amputación, cuando evidenciamos amputación de los ángulos costofrénicos, cardiofragmáticos, pero impresiona si es la inspiración del paciente o si de verdad hay un derrame, si este derrame está organizado o está libre. Hay otra proyección que es la que se hace
paciente en decúbito Rollo lateral, horizontal. si se rota el líquido, se evidencia esta imagen radiopaca, pues corroboramos que el líquido, hay presencia del derrame pleural y que es un líquido libre. Son proyecciones que se utilizan de acuerdo a la patología que estamos sospechando diagnosticar. Sí, pero básicamente la PA, con esa, pues nosotros ya, si es necesario, uno envía a hacer otra. Sí, porque ha pasado que el paciente llega como con tres proyecciones de una vez y no las ameritaba. ¿Para qué no lo necesitaba? Exactamente, no es necesario. Y bueno, cuando ya entonces la placa o la radiografía de tórax se queda un poco corta, porque vemos una imagen allí que nos parece sospechosa, entonces hay que pasar al siguiente nivel, como dicen los muchachos ahora, ¿no? El siguiente nivel sería una tomografía, ¿no? Una tomografía, sí. Entonces la famosa TACAR. Cuéntenos qué es eso. La TACAR es la tomografía axial computarizada de alta resolución. Cuando pedimos una TACAR es porque queremos evidenciar cortes más finos del parénquima pulmonar. Aquí queremos evidenciar áreas de enfisema, de fibrosis pulmonar, ¿sí? La fibrosis pulmonar la logramos ver en estos cortes más finos, que es con la tomografía de alta resolución, es sin contraste. La tomografía con contraste está indicada solo en aquellos pacientes en los que queremos descartar lesiones ocupantes de espacio, una tumoración. Y pues amerita el contraste por si es una tumoración, un tumor, necesitamos saber con características macroscópicas si es captante o no del contraste, pues pudiese ser vascularizado y con tendencia a la malignidad. Son hallazgos tomográficos, pues no hacen diagnóstico. El diagnóstico lo hace netamente la biopsia, pero sí nos orientamos. Entonces, la TACAR de alta resolución es para evidenciar parénquima pulmonar y la tomografía con contrastes para descartar o estudiar lesiones tumorales. Pero ya una TACAR, pues sin contraste, nos da una... Sí, ahí evidenciamos incluso bronquiectasia, el parénquima del pulmón, fibrosis pulmonar, brote, muchísimas patologías que no se ven a simple vista con una radiografía de tórax. Para nosotros, para el neumonólogo, es muy importante una TACAR. Sí, es muy importante, claro que sí. Bueno, nos fuimos así como que volamos mucho con la tomografía, pero hay algo también que es muy sencillo de hacer, muy rápido, no es costoso, que es la espirometría, doctora. Háblenos sobre la espirometría, porque muchas veces las personas no quieren, ¿para qué espirometría si ya me examinó? Sí, no, sí. Es muy importante. Es muy importante. Bueno, hablamos del estudio de la imagen, ahora vamos a hablar del estudio funcionalismo pulmonar. El estudio de funcionalismo pulmonar para nosotros es muy básico, importante la espirometría. La espirometría es un estudio muy sencillo que se realiza en el consultorio, escasamente 15-20 minutos podemos tomar realizándolo, y el objetivo es medir lo que es la capacidad pulmonar total y la obstrucción de la vía aérea. Si presenta el paciente obstrucción de la vía aérea, que tanto es el grado de obstrucción de las vías aéreas, tanto grandes o periféricas, y si hace respuesta o no a la broncodilatación, es decir, durante el estudio se le coloca un inhalador al paciente que es salbutamol, se esperan 5 o 10 minutos y se repite la prueba. Si el paciente responde o no a la broncodilatación, podemos definir si esta patología obstructiva es asma o EPOC. Como les comenté previamente, el único estudio que me hace el gold estándar diagnóstico para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, es la espirometría. No hay ningún otro estudio. Sí podemos plantear que el paciente tenga EPOC, pero es una probabilidad. El diagnóstico definitivo es la espirometría, porque allí podemos definir el grado de obstrucción, si es reversible o no, de la vía aérea. Y categorizar de acuerdo al grado de obstrucción de la vía aérea por porcentaje, si es grado 1 que es más leve, grado 4 que es más severo. Y eso dependerá del tratamiento controlador, porque si bien podemos colocar un tratamiento para sacar al paciente de crisis sin espirometría, el tratamiento controlador dependerá del grado de obstrucción de la vía aérea, si hacemos diagnóstico de EPOC. Sí, muchas veces a mí me llegan pacientes y me dicen, no, yo tengo EPOC. ¿Y desde hace cuánto tiempo? Bueno, hace mucho tiempo. ¿Quién se lo diagnosticó? No, pues un médico. ¿Quién le ha hecho espirometría? Y no tiene ¿Qué es eso? No tiene espirometría, entonces no tiene diagnóstico. Efectivamente. Así de sencillo, no hay diagnóstico. Y de hecho, un paciente que tenga un EPOC, ¿qué tanto tiempo cuánto tiempo tiene que tener para que el paciente necesite una nueva espirometría? Ok, eso es importante. Las espirometrías, que son las pruebas de funcionalismo pulmonar, se realizan anual, una vez al año. Bien, si bien tenemos un paciente, ¿quiénes tienen criterio de realizar la espirometría? Todo paciente fumador mayor de 40 años, todo paciente con diagnóstico presuntivo de asma bronquial, no necesariamente tiene que tener 40 años de edad, aquel paciente que presente sintomatología con sibilantes frecuentes,
Si el paciente sospechamos de EPOC, que es un paciente mayor de 40 años, fumador, y en la primera evaluación hicimos espirometría y no se hizo diagnóstico de EPOC, al año debe realizarse la espirometría porque puede ser que al año ya empiece a diagnosticar, ya tenga el diagnóstico de EPOC. Un EPOC Gol 1, por ejemplo. Es muy lamentable comentarle esto. Doctor, nosotros solemos hacer diagnóstico de EPOC desde de Gol 2 hacia arriba, Gol 2, 3 y 4. Lamentablemente Gol 1 no hacemos diagnóstico porque el paciente no acude a un chequeo para hacerse una prueba funcional. Ya cuando acude a la consulta por el neumonólogo es porque tiene síntomas. Lamentablemente la EPOC se diagnostica de grado 2 hacia adelante, pero podemos hacer diagnóstico en inicios tempranos. Claro, lo que hay es que tener la presunción diagnóstica y sobre todo saber, digamos, que el paciente, diferir al paciente o referir al paciente al neumólogo. Es importante. A veces, bueno, mira, no pasó nada, no se perdió nada, pues no tiene nada, no tiene EPOC, está perfecto, sáquelo de su hiperactividad bronquial y no ha pasado nada. Pero si el paciente se diagnostica en el primer estadio, pues él puede pasar muchísimo tiempo en allí ese estadio, sin necesidad sin que avanzar. Pase a otros estadios mayores. Sin embargo, si no se diagnostica, entonces ese sí puede ir muy rápidamente evolucionando y entonces lo que hace es que empeora y ya a veces, como usted dice, está en estado 4, pues ya va para oxígeno continuo. Oxígeno domiciliario, hipertensión arterial pulmonar. Sí, y entonces ya el pronóstico de ese paciente pues es más sombrío. Sí, y se limita, son pacientes que limitan su calidad de vida. Si bien cuando hago diagnóstico de estas enfermedades obstructivas crónicas que son irreversibles, le explico al paciente que son patologías que no son curables, pero son controlables. Y el objetivo es darle calidad de vida al paciente, que no se limite. Hay pacientes que lamentablemente hasta para abotonarse la camisa se cansan, hasta para subir la cuchara de la sopa, para alimentarse se cansan. Y esto es difícil para el paciente y para su familiar, porque depende de poder movilizar. Necesita la ayuda para movilizarse porque ya se está cansando, se fatiga. Sí. Y el paciente que es diagnosticado en etapas tempranas, pues no solamente la terapia, sino que también el ejercicio físico. Sí, la fisioterapia respiratoria. ¿Qué ideal sería tener, así como hay grupos para pacientes diabéticos, para pacientes hipertensos, hacer un club para pacientes con EPOC? Porque tenemos la fisioterapia, el ejercicio aeróbico. Es excelente. Para ese tipo de pacientes. Porque mejora la capacidad funcional. La capacidad funcional es hasta dónde podemos llegar. Así es. Cuando empiezan a hacer ejercicio, eso pasa hasta con un paciente sano. Ajá. Un paciente sano me dice, no, pero es que, ¿cómo voy a caminar yo media hora si yo camino de aquí a la esquina y ya me canso? Pero es porque no es que esté enfermo, no es que tenga patología, sino que simplemente le hace falta ejercicio. Sí, así y en el caso del EPOC es igual. Sí, así ¿verdad? es. Y entonces puede llegar... Muy importante. Sí, no solo el farmacológico, sino el ejercicio. El ejercicio físico. El ejercicio físico. Y también la espirometría pues, nos ayuda a saber, como usted lo dijo hace rato, ¿verdad? ¿Cuáles son los medicamentos más indicados? Así es. No es lo mismo una persona que responda a un broncodilatador que responda a otro. Así es. Y ahí definimos, me han llegado muchos pacientes que tienen años tratados como asma y cuando realizo la prueba de espirometría no era asma, es EPOC. Entonces la piedra angular de tratamiento controlador cambia. Mientras que el tratamiento de crisis es el mismo, por muy similar que sea, el controlador cambia. También me ha pasado que muchos pacientes acuden por patologías aparentemente tratado de larga data por patologías respiratorias, por presentar disnea, realizo la espirometría y no es una patología respiratoria, es una patología cardiovascular. Es cuando el paciente es referido al cardiólogo. Bueno, usted se puede dar cuenta, doctor, que yo le he referido a varios pacientes que vienen de ser tratados por patologías respiratorias crónicas, por disnea, y el paciente, pues al evaluarlo, hacer la espirometría, no es la disnea no viene del aparato respiratorio, sino es cardiovascular. No, eso estoy cansado. Es mucha la cantidad de pacientes que me llegan y me dicen, mire, yo vengo porque me han hospitalizado varias veces por neumonía. Entonces los hospitalizan por neumonía, les ponen antibióticos, les ponen esteroides, pues mágicamente por allá a alguien se le ocurrió ponerle un poquito de diurético. Entonces eso fue lo que lo mejoró, nada más el diurético, porque lo demás no hizo absolutamente nada, sino empeorar su cuadro más bien, porque entonces se hacen pacientes inmunocomprometidos y entonces es complicado. A veces y le llegan a uno con la placa, doctora, mire, aquí está la radiografía y por eso me dieron
Me hospitalizaron me por neumonía. hospitalizaron por neumonía y me dieron cuánta cantidad de antibióticos. Y resulta que, bueno, uno se da cuenta y ahí lo que hay es edema pulmonar. Así es. Entonces es complicado. Y ahí es cuando tocamos ya una vez el paciente en control, en seguimiento, se hace la espirometría y no hay ninguna alteración respiratoria. No hay nada funcional. Exactamente funcional. Bueno, doctora, muchísimas gracias por todo, pero quiero que antes de que terminemos nos dé usted algún grupo de recomendaciones para tratar de prevenir, lo que usted dijo al principio, que parece que se hace muy difícil, prevenir las enfermedades respiratorias. Sí, las enfermedades respiratorias sí pueden ser prevenibles. Si bien hay patologías que son comorbilidades que están con algunos pacientes, como diabetes, cardiovasculares previas, oncológicas, inmunológicas, pues que son per se del paciente, pues en este caso mi recomendación es estas enfermedades mantenerlas controladas con sus médicos especialistas, su facultativo. La otra tarea básicamente radica en una buena alimentación sana, eliminar en lo posible todo tipo de alimentos procesados. Hoy en día para mejorar la calidad, para mejorar la vida diaria de la población se hace más fácil comprar alimentos procesados. La idea es hacer mercado y no supermercado, le digo yo a los pacientes. Alimentarse de manera sana, hacer ejercicio. El ejercicio aeróbico es muy importante. Véanlo como no desde el punto de vista estético, sino para tener una capacidad funcional, llegar a cierta mejor salud, llegar a cierta edad y poder realizar actividades propias sin tener que depender de nadie. La inmunidad es un punto muy importante que lamentablemente pues, en nuestro país no se ha cumplido de manera adecuada. Desde el punto de vista respiratorio hay 2 vacunas que siempre les hablo a mis pacientes en las consultas. La vacuna antiinfluenza estacional que debe colocarse anual. Este año particularmente 2025 todavía no ha llegado, debe estar pendiente para el mes de mayo. Y la vacuna antineumococo que se coloca para pacientes mayores de 50 años o aquellos pacientes que todavía no tienen los 50 años, pero padecen de este tipo de patologías, atopias, alergias, asma, EPOC, fibrosis pulmonar. Los pacientes que trabajan en el ámbito de la salud deben cumplir la neumococo, esta es cada 5 años. Básicamente eso. Entonces, ejercicio físico. Bueno, mejor vida, mejor salud, ejercicio físico. Yo creo que el ejercicio aeróbico es excelente, pero también el ejercicio de fuerza para los viejitos es importante. Sí, también. Porque también nos da esa capacidad. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Espero tenerla nuevamente en otro programa porque se nos fue la hora rapidito. Sí. Tenía en la mente hablar de 3 o 4 cosas más, pero pues se nos hace un poco corto. Muchísimas gracias a la gente de Ohana Café, Ohana Café Restaurant, que nos facilitó sus instalaciones, sus espacios. Y pues lo esperamos el próximo jueves para un programa de corte similar. Y cualquier pregunta, pues sigue el teléfono mío abierto, 0414-375-3783. Con mucho gusto estaremos respondiendo.